Bueno, para poder hablar del primer gobierno peronista es importante ver la clase anterior, donde nos situamos a Perón como esfera política en Argentina. También es un periodo donde se sufre grandes transformaciones y cambios, tanto a nivel nacional como internacional. Podemos decir que el primer gobierno peronista logró incluir a los trabajadores a la vida política y los transformó en una verdadera identidad obrera. Sin embargo, por las cuestiones políticas y económicas que Perón llevaba, le iba a valer muchos opositores, en los cuales iba a crear una brecha en el pueblo argentino. Unos son los que iban a idolatrar a él y a su esposa, y otros que rechazarían visceralmente su política. Bueno, como ya hemos visto, todo su recorrido hacia su candidatura, sabemos que el Partido Laboralista, creado por los sindicatos, a su principio tenían el apoyo de las Fuerzas Armadas y de la Iglesia, apoyaban a Perón, y sus opositores eran la Unión Democrática, que estaba formado por la Sociedad Rural, la Bolsa de Comercio, la Unión Industrial y en ese entonces el embajador de Estados Unidos, Brand. Crearon la fórmula de que iban a postularse juntos los radicales José Tamborini y Enrique Mosca. Bueno, esta Unión Democrática cae gracias a que se publica en Estados Unidos el llamado Libro Azul de la Argentina, donde hacían referencia que los allegados y Perón mismo ayudaban al nazismo. Entonces Perón toma eso, como lo aprovecha y lo utiliza para su candidatura, donde él argumentaba diciendo que si las personas que elegirían al Partido de la Unión Democrática elegirían al Estados Unidos, o sea, que lo gobierne Estados Unidos. En cambio, si lo elegirían a él, los que los gobernarían sería algo nacional. Entonces ahí imponía uno de sus objetivos como futuro presidente. Otro de los condimentos que ayudó a que Perón sea elegido fue que hizo que se paguen los aguinaldos a los trabajadores ya asalariados. Sensibilizado por todos estos asuntos internos, el país le dio la mayoría que necesitaba Perón para poder ser presidente, y con 1.480 millones de votos logró vencer a la Unión Democrática. Es así que el 4 de junio de 1946 Perón asciende como general de brigada, y días antes toma las riendas como presidente en Argentina. Es importante situarnos en el contexto mundial, ya que en ese momento se había terminado lo que era la Segunda Guerra Mundial y se sitúa lo que se llamaría la Guerra Fría,
donde Estados Unidos y la Unión Soviética se encontraban en conflicto. Bueno, Perón, frente a este contexto, tomaría algo que se llama la tercera posición, en el cual él decía que no era ni yanquis ni marxistas, sino peronistas. Es así donde él marcaba una de sus posiciones y objetivos en lo que va a basarse su presidencia. Uno era la soberanía popular, que esto iba a ser el nacionalismo, pero para poder ser soberano tendrían que tener una independencia económica, que esta independencia iba a estar basada en aspectos sociales, que estos aspectos sociales iban a terminar dando a algo llamado el bienestar social. Bueno, el pensamiento peronista, o sea, la ideología, la doctrina que llevaría al peronismo, se le iba a llamar justicialista. Era una alternativa en lo que en ese momento se regían dos, que eran la capitalista por Estados Unidos y la comunista, que era por la Unión Soviética. Bueno, la justicia social se iba a basar en el mejoramiento de la vida, de las condiciones de vida de los trabajadores y en mejorar las pequeñas industrias que había acá en Argentina. El Estado impulsó una legislación social que iba a contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de cada trabajador y así también el Estado iba a controlar los precios de los alquileres, iba a brindar planes para que puedan obtener sus casas, unos planes sociales y mejorarían la inversión en lo que sería en el ámbito de la salud y de la educación. Lo que sería la industrialización, nacionalización y política agraria que hubo en ese momento, podemos decir que en Argentina no era como en Europa, que existía una burguesía, una alta burguesía, que iba a poder realizar la industrialización. Entonces se necesitaba en ese momento que el Estado tomara las riendas en el asunto. Es entonces como que el Estado de a poco fue privatizando y nacionalizando todo lo que manejaba el sector privado en ese entonces. Entre 1946 y 1950, el Estado fue asumiendo un rol de empresario, haciéndose cargo de diversas tareas que antes correspondían al sector privado. En 1946 se nacionalizó el Banco Central y los depósitos bancarios, lo cual permitiría entonces al Estado controlar y manejar los créditos. Estos créditos iban a ser como una iniciativa para las pequeñas empresas que se estaban armando en el país. En su primer año de gobierno, el peronismo creó el IAPI, el Instituto Argentino para la Producción de Cambio. Con este organismo, el Estado pasó a controlar el manejo del comercio exterior. El IAPI era quien fijaba los precios de las exportaciones agrícolas, regulaba las importaciones y resguardaba la comercialización. El Estado obtuvo un importante caudal de recursos que derivó en parte hacia la actividad industrial y parte hacia la inversión local. Esta transferencia de ingresos del sector agrario al industrial provocó una importante oposición de los sectores terratenientes y de las empresas vinculadas al comercio exterior.
Para ello, la intervención del Estado implicaba una disminución de la renta. Y como ellos decían que ellos pagaban esos impuestos, pero no verían la ganancia de esas industrias que iban a apoyar. Para ellos era una pérdida esa inversión o esa intervención que les hacía el Estado. Bueno, podemos decir que esta libertad comercial, las cuales se financiaban bajo los recursos del campo, y que las ganancias de estas industrias generadas nuevas nunca volvían a los productores, es decir, al campo. Bueno, de este modo, Perón protegía lo que sería la política justicialista y de las pequeñas industrias y medianas empresas, productoras de bienes y de consumos. El plan quinquenal o el plan de gobierno tenía como objetivo lograr la independencia económica. Este plan planteaba unificar las pérdidas que afectaban las importaciones y las exportaciones. Estableció un programa de 5 años de obras y de inversiones necesarias. Este plan se estructuraba en 5 acciones. 1. La acción social, organización del pueblo, el trabajo, las investigaciones en salud pública, vivienda, turismo. Después, 2. Las acciones económicas, acciones agrarias, forestales, minería y combustibles. El 3 era las acciones del comercio y las finanzas. La cuarta eran los servicios y trabajos públicos como los transportes, los puertos, las comunicaciones, las obras y servicios públicos. En la quinta eran los planes militares y complementarios, como planes administrativos, legislaciones, etc. Bueno, Eva Perón desempeñó un papel muy importante a través de la Fundación Eva Perón. Desde allí hizo cargo de la ayuda social a los más humildes. Otro de los avances fue en materia social la implementación de las vacaciones anuales pagas y el desarrollo de hostelería gremial y el turismo social. Estos avances hicieron que muchas familias de clase obrera pudieran tener vacaciones donde antes solamente los que tenían plata la podían disfrutar, o sea, la gente de la alta sociedad. Eva Perón fue quien se encargaba de la creación de un nexo entre el pueblo y Perón. Esto generaba alrededor de ella mucho odio y grandes celos en los sectores opositores. Eh, Evita se inicia en la acción política en septiembre de 1946 cuando se difunde por radio para todo el país un discurso de ella en apoyo al plan quinquenal. Esa fue su primera aparición política. Desde ahí, los primeros meses de 1947, la actividad fue aumentando y se difundió rápidamente. Ya tenía un grupo de dirigentes sindicalistas que la rodeaban y frecuentaba una peña donde se juntaba con intelectuales amigos de ella. Sus intervenciones siempre fueron oratorias, cada vez más frecuentes y casi siempre eran leídas, nunca eran improvisadas. En junio de 1947 la invitó el rey de España como agradecimiento a su fundación, además de brindar ayuda social,
por medio de los fondos enormes que recibía de los empresarios y los trabajadores, creó policlínicos, hogares de tránsito para jóvenes o alojamientos para madres solteras, asilos para ancianos, escuelas, hogares, escuelas y una ciudad para los niños. Pero la oposición cuestionaba el poder que tenía ella y el manejo que hacía con esos grandes ingresos que tenía esta fundación. Se puede decir que Eva Perón fue una figura fundamental para el peronismo. Tiene tres grandes roles. Uno fue la ayuda social. El segundo fue el contacto entre Perón y los gremios. Y el tercero fue la jefa natural del peronismo femenino. La nueva constitución. Sin embargo, a pesar de toda la obra desarrollada por Perón, reforzó el gobierno con una serie de medidas de control y de represión. Los miembros de la Corte Suprema fueron reemplazados por jueces cercanos a él y muchos profesores fueron despedidos de las universidades y reemplazados por peronistas. Las emisoras de radio fueron paulatinamente adquiridas por personas también cercanas a Perón y fueron censurados e incluso expropiados como la prensa de 1951. La reforma de la Constitución de 1949, durante la primera presidencia de Perón, convocó a elecciones para elegir a los futuros constituyentes que integrarían la Asamblea Constituyente nueva. Y esta tendrían como objetivo reformar la Constitución Nacional. Esta reforma lo único que garantizó se centró en modificarse en la incorporación de los derechos de los trabajadores, de las familias, de los ancianos, de la educación popular. También se incorporaría en el artículo 78 que el presidente y el vicepresidente podrían ser reelegidos. Entonces, de esta manera, la posibilidad que Perón podría ser reelecto lo manejó a través de ese artículo. Este artículo haría de que Perón tenga una posibilidad de poder tener su segundo mandato. El debilitamiento y la caída del peronismo entre 1952 y 1955, al cumplirse el primer mandato de Perón, el gobierno se preparó para presentarse en las próximas elecciones de 1952. Eva Perón nunca pudo ocupar un cargo político, aunque intentó, junto a unos sindicales que le habían propuesto la vicepresidencia, pero ella, como no estaba muy bien de salud y tampoco encontraba mucha oposición, decidió no asumir el cargo. Entonces, esto también sumó a que la enfermedad de Eva fue cada vez más y más progresando rápidamente hasta el día que ella, el 26 de julio de 1952, fallece. Esto fue como una clave para la caída de Perón.